Bueno, buen día a todos. Nosotros desde la Clínica B, con la profesora adjunta Lucía Maurente, yo soy la profesora agregada Catalina Pinchak, vamos a empezar el teórico de semiología del aparato respiratorio. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos planteamos para este teórico? Vamos a conocer el desarrollo pulmonar intra y extrauterino, vamos a ver la anatomía de las diferentes edades, la pediatría es muy amplia, la anamnesis orientadora, el examen físico y cuáles son los síndromes que podemos formar de acuerdo a la anamnesis y el examen físico. Con respecto al desarrollo del aparato respiratorio, tenemos que saber que existen tres procesos distintos. Una es la morfogénesis o la formación de las estructuras respiratorias. El otro proceso es la adaptación que tiene el niño a la respiración atmosférica postnatal y luego cómo crece el pulmón a lo largo de la vida. Esto se desarrolla en dos fases, una fase que es intrauterina y una fase que es extrauterina, fase alveolar o de remodelación postnatal, así la llamamos. Con respecto a la fase intrauterina, el aparato respiratorio pasa por diferentes etapas. Una de las etapas, la más precoz, es la fase embriónica, que se presenta de la primera a la quinta semana de la fase intrauterina. Se genera a partir del intestino primitivo anterior y aquí se desarrollan las vías aéreas mayores, los bronquios fuentes, para hablar un poquito de topografía. Luego viene la etapa pseudoglandular, que se llama así porque si la miráramos a un microscopio parece una glándula, entonces se llama etapa pseudoglandular, que va de la semana 5 a la semana 16 de gestación de ese niño. Las vías aéreas se desarrollan a partir de la división, que es dicotómica, a partir del brote pulmonar. A las 16 semanas de gestación, todas las ramas de la porción conductora que generan la conducción del aire del árbol tráqueo-bronquial quedan establecidas, quedan formadas. Luego tenemos la etapa canalicular que va desde la semana 16 a la semana 24. Ahí lo que pasa a este nivel es que existe una proliferación, una formación del mesénquima y hay un desarrollo vertiginoso de la irrigación sanguínea de ese pulmón. Hay un desarrollo de acinos hacia la parte más distal y al final de esta etapa, cerca de la semana 24, la respiración. Con respecto a las últimas etapas, la etapa de saco terminal, que se genera en la semana 24 a la 36, es donde se transforman los bronquiolos terminales en bronquiolos respiratorios. Y ahí aparecen los sáculos que permiten un intercambio gaseoso que al inicio es bastante anárquico y luego se va estructurando. Al nacer, el epitelio presenta dos tipos de células. Las células tipo 1, o los neumocitos que recubren el área de intercambio gaseoso, y las tipo 2, que son las que secretan el surfactante pulmonar, esa sustancia tensioactiva que lo que hace es que el pulmón evite el colapso, dado que se maneja con presiones negativas. Luego tenemos el estadio fetal tardío, que es de entre la semana 36 y la 42, que es la maduración para la respiración extrauterina, se está preparando para lo que viene. Acá tenemos una imagen del periodo pseudoglandular, que era lo que les demostraba, que parece una glándula, en el cual tenemos un epitelio cuboidal, que esto después va a ir cambiando. Acá termina el bronquiolo terminal y acá tenemos los sáculos, ¿sí? En una etapa muy precoz. Luego tenemos un tejido conectivo que es bastante importante y la separación de los vasos de la vía respiratoria es bastante amplia, ¿sí? Como ven en esta imagen. Con respecto a la fase alveolar o de remodelación postnatal, se inicia en el momento que el niño nace y luego
Hasta los 18 o 20 años tenemos que esa fase alveolar sigue vigente, sigue activa. Se completa en ese momento la maduración microvascular y continúa el desarrollo y crecimiento de la superficie alveolar y se va disminuyendo el parénquima que lo rodea a eso, lo que los vuelve más cerca al alvéolo de los vasos. No ocurren más divisiones o nuevas divisiones después del nacer, ¿sí? Hay un crecimiento, hay un gran desarrollo del aparato del parénquima pulmonar y hay una rápida formación de alvéolos en las 8 primeras semanas de vida, ¿sí? Se forman muchos alvéolos, por eso es muy importante esta etapa, resguardar a los niños de infecciones u otros factores. Desde el nacimiento hasta los 3 años lo que tenemos es una hiperplasia activa con una multiplicación celular muy importante. Luego comienza la etapa de los 3 a los 8 años de una hipertrofia, que es el crecimiento celular mayor al corporal. Y lo que es interesante ver, que persiste el desarrollo de la ventilación colateral y la identificación de los poros de Kohn, que son poros que permiten que estén interconectados los alvéolos, que frente a obstrucción, secreciones, sangrados o lo que sea, esa unidad distal pueda no comportarse como un todo, sino que tenga determinadas salidas de entradas de aires y vascularización que permitan que áreas sigan funcionando cuando hay algún problema en alguno de los alvéolos. Acá tenemos una imagen del periodo alveolar, que es desde el nacimiento hasta los 8 años, y acá vemos la finalización en los alvéolos, los bronquiolos terminales y luego toda la cantidad de alvéolos que se van formando. El epitelio pasa a ser escamoso, el parénquima, el intersticio es de menor entidad, los vasos, los capilares están muy cerca de esas células escamosas, lo que va a permitir la hematosis, ¿sí? Y tenemos que las células del músculo liso terminan o dejan de aparecer o están hasta el bronquiolo terminal. Esta es una imagen en la cual vemos los diferentes bronquiolos, acá tenemos la tráquea, acá tenemos los bronquios lobares, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio, el lóbulo inferior, con esas características, y el pulmón izquierdo, que tiene 2 grandes lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, con todas las divisiones de la pirámide de la base de los pulmones. Esto es una imagen que siempre me gusta porque muestra cronológicamente lo que estamos viniendo diciendo, el periodo embrionario y el periodo fetal, con las diferentes divisiones de las generaciones de los bronquios. En el periodo embriónico tenemos las generaciones hasta la 4, en el periodo pseudoglandular hasta la semana 16, la canalicular hasta la semana 19, acá tenemos la sacular hasta la generación 22 y luego tenemos la formación de alvéolos. Esta imagen es muy importante cuando empieza la secreción del surfactante, que es en la semana 24 de gestación, por lo cual los pretérminos a partir de esta semana tienen secreciones cada vez más importantes de esta sustancia activa, tensioactiva, que permite mantener abierto ese pulmón. Factores determinantes. La acción prenatal, importa mucho lo genético. Los estados patológicos previos de la madre son muy importantes como determinante del desarrollo pulmonar en la parte prenatal. ¿Qué estado nutricional tiene la madre? Si es una madre diabética, si fuma, si toma fármacos, si tiene infecciones que no están tratadas, si tiene trastornos hormonales que pueden inferir en el crecimiento pulmonar, si tiene enfermedades neurológicas o neuromusculares, que además de transmitirse pueden deteriorar el desarrollo pulmonar del feto. Además, estos factores generan alteraciones morfológicas en el desarrollo del feto y factores de crecimiento pulmonar. ¿Y los factores postnatales cuáles son? Hay muchos, pero hay 4 que son muy importantes tener en cuenta en el interrogatorio.
Si este niño fue un prematuro de cuántas semanas de gestación para saber en qué etapa, dónde estaba, el desarrollo de las diferentes generaciones del árbol bronquial, las técnicas de reanimación que se hayan necesitado en la etapa neonatal, si tuvo infecciones graves y cómo se manejaron, y la exposición al humo de tabaco, no solo en la etapa prenatal, sino ahora en la etapa postnatal, es muy importante. Es un gran vasoconstrictor y broncoconstrictor, lo que puede generar una hiperreactividad y broncoobstrucción recurrente en forma muy precoz en la vida en estos niños. Con respecto a los factores protectores, que podemos decir, bueno, evitar la exposición a humo del cigarrillo es uno de los factores que nosotros insistimos mucho, no solo no fumar adentro, sino que no fumar, eso es el mensaje que le queremos dar cuando hay un recién nacido o un niño. Lo importante es evitar estar en contacto con fumadores, evitar la desnutrición del feto, porque de esa manera, evitando la desnutrición, evitamos la disminución de la elastina, que es sumamente importante en el crecimiento y en la funcionalidad del aparato respiratorio. Evitar esta desnutrición también disminuye, ¿qué cosa? La disminución de las masas musculares. Y eso tiene que ver con la respuesta que puede tener un tórax frente a infecciones respiratorias que requieran tener una alta frecuencia respiratoria para compensar esos episodios, y eso hace que si no tenemos una buena masa muscular, la fatiga llegue precozmente. Con respecto a la anatomía del aparato respiratorio, está diseñado para cumplir una función de intercambio entre el aire que entra y la sangre que pasa. Además, tenemos una caja torácica que tiene muchas funciones. Una de las funciones es de protección y otra es de ventilación. Cuando hablamos de vía aérea superior, estamos hablando de las fosas nasales, de la faringe y de la laringe. Cuando hablamos de la vía aérea inferior, hablamos de la tráquea, hablamos de los bronquios y hablamos del pulmón, o sea, de la parte alveolar, intersticio y vasos. Acá existe una imagen de la cual en un perfil podemos ver de arriba abajo las cavidades nasales, la faringe, la epiglotis, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Esta es otra imagen con colores para ponerlo en el contexto del mediastino, de los grandes vasos, del corazón, del diafragma, la pleura como membrana que envuelve a todo ese pulmón, ¿sí? Y la caja torácica tiene mucho que ver con, cuando no está bien, tiene que ver con la patología de los niños. Saber que la caja torácica es un soporte rígido, la columna vertebral, luego el esternón y las costillas, esa es la parte rígida de la caja torácica. Y tiene músculos que responden en diferentes tiempos respiratorios con diferente fortaleza. El diafragma como el gran músculo respiratorio y luego músculos accesorios, los escalenos, los intercostales, que no por ser accesorios no tienen su importancia. Lo vemos la importancia de estos músculos con alteraciones genéticas que los alteran y los niños tienen problemas respiratorios muy severos y muy precoces a lo largo de la vida. Esto es una imagen de la cual vemos la caja torácica, vemos las apófisis espinosas, vemos las costillas, vemos la duodécima costilla, el reborde costal, ¿sí? Es una imagen de una caja torácica normal. Luego tenemos cuando está alterado, cuando hay alteraciones, cuando hay escoliosis. Es muy importante en la semiología detectarla precozmente para tener una rehabilitación precoz.
como la podemos ver, lo ponemos al niño mirando hacia adelante y vemos que los hombros